Muy buenos días, país. Gracias por estar ahí como siempre. Ahora comienza la revista matutina más completa de la televisión dominicana en un 2x1 Express. Ahora en vivo por el Canal 3, televisión abierta y televisión digital en el mundo. Te entra a ahoratv.com y en cualquier parte del mundo usted ve este programa en vivo, en tiempo real. Buenos días, don Manuel Ortiz. ¿Cómo está todo? Buen día, José, y buen día, público televidente, ¿verdad? Que siempre está pendiente de este programa, que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Y queremos darle las gracias a Dios Todopoderoso, a Él la gloria, por permitirnos estar aquí. Justo lo que usted debe de saber en un 2x1 Express. La actualidad noticiosa de los hechos que fueron noticia en las últimas 24 horas, usted lo va a conocer aquí en este programa. Tenemos con nosotros tempranito, que lo hicimos madrugar, a don Pelegrín Castillos, quien es el presidente de la Fuerza Nacional Progresista y un gran hombre de la República Dominicana, un defensor de los símbolos patrios y de nuestra soberanía, don Manuel. Vamos a darle la bienvenida a don Pelegrín Castillo. Buenos días, doctor. Muy contento de encontrarme de nuevo. Tenía un tiempo que no venía, pero ya estamos aquí Sí. para Para responder las inquietudes que ustedes tengan a bien formularme y enviándole un saludo al público atento de este programa 2x1 Express. Gracias. Estamos a la disposición. Pelegrín, nosotros vemos algunos cambios, algunos movimientos en la geopolítica, ¿verdad? Del Caribe, de Sudamérica, de las Américas en sentido general. Pero vemos que hay unos 4.000 efectivos norteamericanos y una cantidad de barcos y de equipos de guerra prácticamente en el Caribe. Usted, que es un hombre bien enterado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es importante que nos demos cuenta de que el mundo está viviendo una etapa de guerra mundial, global, híbrida, de cuarta generación. Y no empezó ahora, ya tiene tiempo desarrollándose. Esa es una de las características de la guerra híbrida, que empieza y la gente no tiene una idea clara de cuándo empezó, ni siquiera tiene la sensación de que está propiamente en una guerra, porque cuando hablamos de guerra lo asociamos a movilización de ejércitos, de unidades navales, aviones. Ahora la gente empieza a preocuparse porque está viendo un desarrollo militar. Pero ¿qué pasa? En el concepto de guerra híbrida que ha venido desarrollándose, se han empleado muchas armas. En América Latina, concretamente, que es el escenario que nos ocupa, bueno, venía empleándose de manera organizada, sistemática, los flujos migratorios como arma de guerra, como instrumento para enfrentar al adversario. El que siguió ese proceso sabe que no es posible mover cientos de miles, millones de personas todos los años, desde el Caribe, Sudamérica, hacia la frontera sur de Estados Unidos, la vuelta de México. Millones de personas moviéndose, aunque es un negocio rentable para las mafias. Ahí hay mucha inteligencia, ahí hay mucho apoyo de actores paraestatales y estatales, porque eso no pasa si no es con el visto bueno de actores estatales. Entonces, esa es una dimensión con un objetivo: demostrar la vulnerabilidad del imperio, de la mayor potencia del mundo. Bueno, eso daba esas escenas en la frontera de México con Estados Unidos, de cientos de miles penetrando el territorio norteamericano, la lucha interna que eso genera en Estados Unidos, ciudades santuarios, grupos organizando redes de protección,
incremento de escenarios de violencia. Bueno, ese es un escenario. Otro componente importante, bueno, yo diría el más grave, que es el que ha detonado esta crisis, es que junto con eso también se ha venido empleando las drogas como arma de guerra. En realidad, las drogas, yo hace tiempo las he considerado como una especie de arma química, sí, porque técnicamente así lo es un arma química con efectos letales. Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, siguió la política, desde la década de los 80, 90, de manejar esto como un problema de orden público, problema de policía. En un momento el presidente Reagan sí declaró esto como un tema de seguridad nacional, pero después los otros gobiernos empezaron a quitarle fuerza a esa lucha y empezaron a considerarlo como algo que necesitaba de políticas sanitarias para atender a los afectados y al mismo tiempo de políticas de seguridad, y que el objetivo no era tanto eliminar el tráfico, sino regularlo, porque había una realidad de que casi, bueno, ahora mismo estamos hablando de 30, 40 millones de personas adictas, porque necesitan droga. Eso se complicó, y por eso yo digo que a Estados Unidos se le fue de la mano el fenómeno, y que actores estatales, paraestatales, rivales, empezaron a usarlo ya como arma. Se le complicó con el tema del fentanilo, sí, que está vinculado a problemas de esa cultura de dependencia de drogas psicotrópicas, de drogas de evasión de una realidad tremenda que ha vivido Estados Unidos, y sobre todo que se ha agudizado en los últimos decenios, porque también el tema de la droga es un instrumento de control social. Se fue a tal extremo que ya hace 5 o 6 años está provocando más de 100.000 muertos por año de población joven, y un número de afectados, de lesionados, que es una cosa extrema. No había con los demócratas una política contundente con este tema. Es más, lo que se ha podido ver a lo largo de los últimos decenios ha sido que esta lucha, incluso a nivel internacional, se instrumentalizaba como arma política para negociar, no para erradicarla, sino para negociar. Un ejemplo voy a citar. Cuando detuvieran a los hijos a los sobrinos de Cilia Flores, la primera combatiente, como decía Maduro, de Venezuela, lo detuvieron en Haití y se lo llevaron a Estados Unidos. En un momento dado, salió la noticia de que el secretario adjunto de Estado para América Latina, Stanton, se estaba reuniendo con Diosdado Cabello en Puerto Príncipe, y que el tema que estaban tratando era ese. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay evidencia sobrada de que por muchos años Estados Unidos este tipo de fenómenos no lo combatió con la determinación, con la energía que necesita. De hecho, aquí mismo lo vivimos. Pedían la extradición de grandes narcotraficantes, negociaban con los grandes narcotraficantes, y después las informaciones que daban los narcotraficantes, muchas veces la validaban sin mucho rigor, la usaban como instrumento, y la usan como instrumento de presión. El tema Donald Trump
cambia el tema con Donald Trump. De repente Donald Trump se ha convertido en el mediador por excelencia en el caso de Israel, en el caso de Palestina, en el caso de Ucrania. Ahora está metido en un lío con Venezuela. ¿En qué va a parar esta situación? Yo en realidad estoy viendo que Estados Unidos con el tema fíjense que hablamos de migración desbordada y hablamos de la droga como arma para derribar el imperio, porque la visión ideológica de la izquierda, de los grupos de izquierda que combaten el imperialismo norteamericano, bueno, en Venezuela, ¿qué pasó? Que ese régimen que empezó como un movimiento regido por un movimiento nacionalista militar, termina capturado por una visión ideológica, pero esa visión ideológica termina también encanallada y convirtiendo a Venezuela en un foco de articulación de las mafias internacionales y continentales. Y eso se fue regando a toda la región. Estaba en toda la región, pero encontraron un estado e hicieron unas alianzas muy riesgosas, especialmente porque uno puede entender bien la alianza con China, puede entender bien la alianza con Rusia, pero con Irán. En Venezuela. Y una alianza activa. Era muy activa. Entonces uno dice, espérate, aquí hay un escenario complicado. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump y su equipo, yo creo que llegaron a, como ellos mismos dijeron, bueno, esto hay que pararlo, esto hay que revertirlo y vamos a usar la mayor fuerza, en este caso la fuerza militar. La otra dimensión de la lucha esa híbrida que mencioné, que tiene que ver con las estructuras cognitivas y los factores de cohesión social de los estados. Era una lucha que empezó en Estados Unidos con el discurso racialista, la teoría crítica de la raza y con el discurso progre woke en sentido general, completamente disruptivo de la sociedad. Aborto libre, ataque a la familia, ataque a las corrientes religiosas, ataque a la historia y meter el factor que Alexis de Tocqueville pronosticó en 1830, que era el talón de Aquiles de Estados Unidos, las contradicciones raciales. Es un país que el mismo Tocqueville decía que era un país marcado profundamente por esas contradicciones. Y en Estados Unidos se estaba manejando eso, y se está manejando eso todavía. Entonces, ¿qué pasa? Eso se usa a nivel regional también. Eso que estamos viendo en Haití tiene un componente alto. La política que seguía la administración Biden estaba influido por esa visión. Por eso ustedes ven que ellos promueven que venga Kenia. Sí. Que venga Kenia. Por eso ustedes ven que ahora promueven que venga. ¿Quiénes lo promueven? Los afroamericanos y lo promueven la diáspora haitiana, que tiene poder. En la administración Obama y en la administración Biden llegaron a tener mucho poder. Y poder económico. Y lo usaron. Entonces, meten el elemento también racialista. Fíjense que no es una casualidad que Estados Unidos haya dicho, cuidado, no me lleguen aquí gente de Haití. No me lleguen. Sí, no, de hecho quieren sacar. Y lo meten en una 500,000. lista. Y lo meten en una lista notable de estados fallidos, de estados terroristas, y ya califican que la existencia de grupos terroristas ahí. Pero, ¿qué está viendo? La política norteamericana? Que ahí hay en gestación un escenario de conflicto. ¿Articulado por quiénes? Por los mismos grupos que tienen la visión, porque esos son armas. Y estos supuestos mercenarios que ahora se van a encargar de la aduana en Haití, ¿qué puede representar eso para la República Dominicana? Eso plantea muchos riesgos
por esta razón. En primer lugar, es una operación que se ha hecho en forma muy tortuosa. Se dijo primero que este hombre venía como una especie de representante informal de la administración Trump, porque él tiene vínculo con el movimiento MAGA y con el ministro de Defensa. Pero indagando y por informaciones que recibimos, pudimos comprobar que Eric Prince era nada más y nada menos que un gran operador de una compañía china famosa, el Grupo de Servicios Fronterizos, que opera en África. Tiene años operando en África al servicio de la compañía china y de los intereses chinos en materia de seguridad, y que incluso en escenarios de conflicto como el de Myanmar intervino ahora. O sea, se complica entonces. Entonces, ¿qué pasa? Parece que cuando salió a relucir ese vínculo, los chinos de alguna manera le habrán dicho, por eso fue que me respondieron. Por eso fue que me respondieron. Los chinos le habrán dicho, señor Prince, usted no puede aparecer en Haití como grupo de servicios fronterizos. Y aparece entonces una nueva compañía, que yo estoy buscando los datos, porque no hay datos en las redes de cuándo se constituyó, ni nada de eso. Vectus Global. Vectus Global. Vectus es transferencia, traslado global, con dos objetivos: enfrentar las bandas y cobrar impuestos. Obviamente, todo eso puede ser resultado de una urgencia que tienen de intervenir en la región, pero uno no se va a chupar el dedo. Ahí están preparando un escenario de guerra de drones con bandas altamente apertrechadas, armadas, con equipos modernos. Es una combinación de fuerzas que pueden parecer tribales, pero primitivas. ¿para atacar a quién? Bueno, aparentemente es un pleito entre ellos. Ojo, aparentemente. Y lo digo aparentemente porque cuando vemos los reportes de los muertos, de las matanzas, en las últimas matanzas, salen los titulares, pero no sale ninguna imagen. Ni de los muertos, ni de los entierros, ni de la familia de las víctimas, ni de los desplazamientos que eso se producen. Solamente salen los titulares. Entonces uno, que sabe leer, dice, bueno, espérate, aquí hay algo raro. Ahí están preparando un escenario. Entonces vemos a Petro trasladándose 2 veces a Haití. ¿Y qué busca Petro? Lo que estamos siguiendo, lo que está pasando en Haití, vemos que el Consejo de Transición Presidencial, que tiene una inteligencia fina, estratégica ahí en la persona de Leslie Voltaire, que ese es el cerebro. El cerebro. Vemos que siendo él el presidente del Consejo de Transición Presidencial, cuando gana Trump, hace una apelación al ALBA TPC, a una reunión que había, como Haití es miembro observador del ALBA TPC, entonces le pide al ALBA TPC que apoye a Haití en materia de seguridad. Entonces, Maduro, representante del ALBA TPC, donde está Cuba, está Nicaragua, estaba Bolivia, estaba Ecuador, plantea el tema de que sí, que ellos van a apoyarlo, pero no lo pueden hacer directamente. ¿Dónde llevan el tema? A la reunión de la CELAC. Ahí en la CELAC, entonces, el que asume la principal causa, ¿cuál era? Que no viniera una fuerza de intervención fuerte, que dejaran que los haitianos resolvieran, que es la tesis china. La tesis china del Consejo de Seguridad. No, dejen que
que los haitianos resuelvan por sus propios Cosa medios. que va a ser difícil. Pero, óyeme, pero mientras tanto, y es por lo que yo he criticado la posición china, es por eso. Porque ellos saben perfectamente. Ellos tienen razón cuando dicen que las armas llegan de Estados Unidos. Pero ¿quién la está mandando? La está mandando el caucus afroamericano. La está mandando la Nación del Islam. La está mandando los grupos de la diáspora haitiana. ¿De dónde salió el complot para ejecutar a Moïse? Fue desde Miami. Ahí fue que se articuló todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es verdad. Los chinos en eso tienen razón. Pero también esas fuerzas están generando un escenario que eventualmente va a provocar la desestabilización de la isla, la región, y hay grupos que se están preparando para tomar el poder en Haití. Cuando Petro fue a Haití, empezó su discurso de la necesidad de crear los ejércitos de la luz. Y le pidió a los haitianos, cosa muy llamativa, que no permitieran ser esclavizados otra vez. Pero al poco tiempo anunció un acuerdo con Maduro que ha dejado a todo el mundo sorprendido en Colombia y en muchas partes del mundo, que es crear una región intermedia donde están operando grupos armados. El ELN está operando ahí. Hay, bueno, ¿de dónde dijo el presidente Petro que salieron las 10 toneladas de cocaína que fueron detectadas en el puerto multimodal Caucedo? ¿De dónde dijo? Del Catatumbo. El que aclaró las dudas, porque la presidenta de México dijo que no, el presidente de Guatemala dijo que no, la presidenta de Honduras dijo que no fueron ellos. ¿Quién sale y aclara la duda? Dice que los grupos que están en el Catatumbo, precisamente donde él con Maduro crean una zona intermedia. Entonces, obviamente, uno se da cuenta de que ya esta gente está preparándose para poner en ejecución aquella famosa estrategia. Yo creo que es un error y que van a perder, pero aquella famosa estrategia que anunció en un discurso famoso en la Tricontinental Fidel Castro, cuando habló de que para enfrentar al imperialismo se necesitaba luchar en muchos frentes, abrir muchos frentes, crear 2, 3, muchos Vietnam. Entonces vemos estos dos gobernantes ya generando tensiones regionales, tensiones con Ecuador, tensiones con Perú. No, y llamando a unir fuerzas militares. Y a unir fuerzas militares. Obviamente hay un tema también histórico de litigio. Yo creo que el Esequibo es venezolano. El Esequibo es venezolano, yo en eso no me equivoco. Pelegrín. Pero todos estos elementos te indican que la región está en el vórtice de una tormenta. Ahora, ¿cuál es la inquietud que yo creo que pueden tener estos gobiernos? Que en ese encuentro de las grandes potencias, y especialmente de Rusia y China, en un momento dado, las potencias se pongan de acuerdo y digan, bueno, se vio en Siria, se vio claramente, se pusieron de acuerdo Turquía con Rusia y Arabia Saudita con Estados Unidos, y sacaron a Bashar al-Assad y pusieron nada más y nada menos que al Golani. Vámonos, Pelegrín, vámonos a una pausa. No nos sorprenda si un buen día amanece Maduro en Bielorrusia o en Kazajstán. Vámonos a una pausa. Sus camaradas Lukashenko y Tokayev. Vámonos a una pausa y vamos a regresar. No, porque, hablamos de la relación de la confiscación que le hicieron a Maduro aquí. Los 4.000. No, y los avioncitos. Espérate. Y los avioncitos. Vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de aquí del país, que todavía no hemos hablado nada. Adelante, señor director.